trabajo constante. Y otro también de los mecanismos o los espacios que se podrían utilizar es que muchos de estos organismos internacionales, cuando van a establecer su plan de trabajo, su plan estratégico a 1 año, 5 años, establecen posibilidades para que la sociedad civil opine sobre cuáles serían los temas de interés, ¿cierto? Y por ejemplo el año pasado un proceso exitoso fue el proceso de la Comisión Interamericana, donde abrió un espacio de unos cuantos meses donde recibió información de la sociedad civil para que recomendara cuáles podrían ser algunos temas interesantes para trabajar. Entonces, una conclusión que podríamos también hacer de todo esto es que más allá de trabajar con el Estado de manera aislada o más allá de trabajar con los organismos internacionales o con la academia, es importante realizar un trabajo en red. Y en ese trabajo en red, vincular a los distintos actores sociales que ya les mencionaba hace un rato. Y no solamente un trabajo en red desde los actores sociales a nivel nacional, es decir, nuestras organizaciones pares, o las autoridades locales, o las autoridades centrales, dependiendo de cada uno de los estados, sino también mirar esta perspectiva desde el ámbito internacional y con las autoridades también gubernamentales. De este trabajo en red, les comentaba que hay algunas experiencias exitosas donde se ha logrado, a través de la unión de distintos actores sociales, levantar temas de interés y establecer planes de trabajo un poco más prolongados. Uno de ellos es lo que se conoce como la red ANA. No sé si algunos o algunas de ustedes lo conozcan. Es una red que trabaja en el continente americano por la protección o por la eliminación de la apatridia en las Américas. Y es una red que surgió desde organizaciones de la sociedad civil con origen local, organizaciones internacionales e incluso la academia, donde algunos ombudsperson han tenido también participación. Es una red que surgió hace más o menos unos 2 años, que trabaja en todo el continente americano, que tiene referentes locales en cada uno de los países buscando la eliminación de la apatridia. Y por ejemplo, otros temas que también han sido exitosos, donde el trabajo en red ha sido importante, es lo que sucedió hacia comienzos de 2015 o sobre todo del año 2015 con la situación de los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados, que comenzaron a salir principalmente de algunos países centroamericanos hacia Estados Unidos, donde seguramente ustedes vieron algunas noticias que hubo una devolución masiva de estos niños, niñas y adolescentes, pero también a la luz de distintas estrategias implementadas por organizaciones locales, internacionales, la academia y las mismas autoridades estatales, se logró algún tipo de solución. Obviamente es un tema que aún sigue siendo un reto para el continente, sobre todo para la región centroamericana, pero se lograron algunos pronunciamientos internacionales y se logró por lo menos buscar alguna protección de los derechos de las niñas. Entonces, básicamente la conclusión final de todo esto es que desde el derecho internacional de los derechos humanos tenemos herramientas importantes, sólidas, que deben de irradiar todos los procesos que ustedes están llevando al interior de la organización, o todos los temas que ustedes vayan a estar levantando. Tener presente que hay algunas estrategias que pueden ser muy importantes y que pueden impulsar las mismas proyectos que ustedes tienen a nivel interno. En la medida en que ustedes tengan este conocimiento de estas obligaciones, de los mecanismos y demás, se pueden empezar a encontrar espacios para generar esta interlocución y generar cambios que redunden en la protección de los derechos de las niñas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, tengan algún comentario, algo que consideren que sea necesario aclarar.
¿La academia? No, la academia, cuando hago referencia a la academia, hago simplemente alusión a, por ejemplo, centros de investigación de las distintas universidades, o por ejemplo clínicas jurídicas donde hoy se están generando discusiones también a nivel de protección de los derechos humanos, o aquellos investigadores privados. Entonces, como más un desarrollo desde lo conceptual cuando hago referencia a la academia. ¿Alguna pregunta? Dani, ¿quieres hacer algo? ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Yo solo quería, el principio inicial que tú mencionaste de la Convención de los Derechos del Niño, ya solo quería retomar los principios iniciales que tú hablaste de la Convención de los Derechos del Niño, el principio de que los Estados tienen que respetar las opiniones de los niños. Ahí suelo agregar que también es central que la opinión de los niños sea tomada en cuenta. ¿Por qué lo digo? Lo digo por nosotros. Porque hoy día estamos hablando de construir redes y de hacer abogacía. Nosotros trabajamos con niños. Y desde la lógica de la convención, los niños son sujetos de derecho con autonomía progresiva. Por lo tanto, son ciudadanos y en ese sentido son centrales, creo yo, de considerar en las instancias de incidencia y abogacía. No como sujetos pasivos, sino como sujetos activos, así como tú hablabas de la sociedad civil, de la academia, etc. Los niños en sí también son una categoría social y creo que también deben ser relevados en ese sentido. En función de lo que tú expusiste los principios y todo. Sí, de hecho, la observación general del Comité de Derechos del Niño, que hace referencia a los términos presupuestarios, también toca ese tema de que es importante escuchar a los niños y a las niñas en procesos donde se vayan a realizar erogaciones económicas, donde se vayan a realizar planes y proyectos. Entonces es muy importante y gracias por el comentario, porque realmente este tema debe de irradiar todo el trabajo que se hace, no solamente aquellos en los que directamente debe trabajar con el niño o con la niña, sino aquellos casos o temas que de manera indirecta los vayan a afectar o los vayan a involucrar. ¿Algo más? ¿Está todo claro? Thank you. I just wanted to give an example of how human rights mechanisms are effective advocacy tools with an example from yesterday actually. Yesterday the UN High Commissioner on Human Rights opened the session of the Human Rights Council, and when he does this he makes a statement, opening speech in which he mentions the situation of human rights in various countries. And one of the countries mentioned was Moldova, where I visit from time to time. And he mentioned that in Moldova there is a law that would negatively impact civil society organizations, and he suggests the government reconsiders its approach. This morning the government gave a press conference and said they are withdrawing the law. Of course, the whole thing was not only because of that statement. It was a longer advocacy campaign, but the timing is very showing the importance sometimes. Of course, in some places it doesn't matter what the human rights bodies say, but sometimes it is. Sí, es cierto. A veces, de hecho, también en el marco del continente americano, a veces todos estos pronunciamientos que emite la Comisión o que emite la Corte, de manera inmediata se genera algún tipo de discusión a nivel interno, que no necesariamente puede que se traduzca de manera inmediata en una acción o en una ley, pero sí por lo menos empieza a generar la duda de qué es lo que se debería de hacer. Y de ahí la importancia de estos sistemas de protección. No solamente esperar que se den efectos o cambios de manera inmediata, sino por lo menos empezar a generar esa duda que posteriormente se pueda trabajar estrategias en torno a eso y que puedan redundar
preguntar o puedan ya concluir en alguna protección o acción en concreto. Una cosa nada más para agregar, yo creo que es particularmente útil para algunos de ustedes que en sus estudios mencionaron que estaban cabildeando algunos proyectos de ley. Recuerdo el caso de Paraguay, por ejemplo, que está cabildeando un proyecto de ley en favor de los derechos del niño. Todas estas obligaciones en ese proceso de cabildeo son argumentos que sustentan lo que ustedes vienen a hacer. Y muchas veces, no son ustedes el único caso, pero muchas veces se nos olvida que todo esto está ahí para apoyarnos, para darnos esos pasitos de abogacía, porque no es inmediato, ¿verdad? Pero sí necesitamos esos impulsos que nos vienen a ayudar a lograr eso que queremos precisamente obtener, ¿verdad? Con estos esfuerzos. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.